Hola, ¿qué tal? Vamos a mirar ahora cómo usar el factor I de Van 't Hoff para resolver problemas de propiedades coligativas. Para trabajar con esto, lo primero que me gustaría es repasar algunas ideas y definiciones que ustedes ya vieron en las clases teóricas. El factor I de Van 't Hoff está relacionado con dos parámetros, ¿sí?, que involucran a electrolitos en una solución. Si yo tengo una sustancia que es una sustancia que no es un electrolito, cuando forme parte de una solución se va a mantener tal cual es, y por lo tanto voy a decir que no se disocia y el factor I de Van 't Hoff va a tener un valor igual a 1. Por lo tanto, la ecuación que venimos usando, tanto para cambios de temperaturas de ebullición, de fusión, etcétera, no va a tener ningún tipo de modificación porque ese valor I es igual a 1. Cuando yo me encuentre con una solución donde el electrolito, donde lo que está presente es un electrolito, tengo dos opciones. Puede ser que ese electrolito sea un electrolito fuerte o puede ser que ese electrolito sea un electrolito débil. Un electrolito fuerte se disocia completamente en los iones que lo forman. Entonces voy a tener este número nu que me va a decir justamente cuántos iones se forman cuando se disocia ese electrolito. Ese nu, por ejemplo, en el caso de esta ecuación general que está planteada acá, sería el correspondiente a sumar el valor de X más el valor de Y. Ahora, si el electrolito es débil, voy a estar en una situación que es intermedia, porque un electrolito débil se disocia, pero solamente en parte. Eso quiere decir que una parte va a quedar no disociada y una parte se va a disociar con cantidades que van a tener que ver justamente con la estequiometría de ese electrolito en particular. Para hablar de qué tanto se disocia un electrolito débil, voy a tener un parámetro que se llama alfa, que es el grado de disociación. Entonces, si el grado de disociación es muy alto, si por ejemplo el grado de disociación es igual a 1, quiere decir que estaría completamente disociado, estaríamos en un caso como un electrolito fuerte, y lo que podemos ver es que el valor de I sería 1 menos alfa más nu. Si alfa es igual a 1, este 1 con este 1 se cancela y me queda que I es igual a nu, que es lo que corresponde al electrolito fuerte. Si yo pensara en un valor de I, de alfa muy bajo, o sea que casi no hay disociación, o el caso extremo donde no hay disociación, ¿qué va a pasar? Ese grado de disociación alfa va a ser igual a 0 y entonces el I me quedaría igual a 1, que es lo que corresponde para una solución de un no electrolito. Entonces, eh, vamos a incluir en todas las ecuaciones que estuvimos ya trabajando de propiedades coligativas ese factor I, y el valor de I va a variar de acuerdo a la naturaleza de la sustancia, del soluto que se esté disolviendo. Siempre, por supuesto, considerando que el soluto es no volátil. Bueno, vamos entonces al ejemplo que les traje para aplicar estas ideas. Y el ejemplo dice, calcular la temperatura de congelamiento, eso es la temperatura de fusión, de las siguientes soluciones acuosas. Son las dos soluciones acuosas, o sea que el solvente es agua. En el caso A tengo 0,2 molal de sulfato de litio, y en el caso B tengo 0,1 molal de ácido acético, cuyo grado de disociación es 4,1%. Y como dato me da la constante crioscópica del agua, que es 1,86 grados por mol. Bueno, entonces lo primero que tengo que pensar es qué forma tiene el delta H de fusión. Esta sería la forma general, y lo que vamos a hacer es agregarle a esta expresión el factor I de Van 't Hoff acá adelante. Vamos a hacerlo en el pizarrón, así nos queda más cómodo. Bien, entonces, el delta T de fusión, que va a ser igual a la temperatura de fusión del solvente menos la temperatura de fusión de la solución, va a ser igual a K crioscópica por M, y lo que vamos a hacer ahora es agregar el factor I de Van 't Hoff, que va a estar acá. ¿Sí? Ese factor I de Van 't Hoff lo voy a poder calcular
siempre como 1 menos alfa más alfa por nu. ¿Qué datos? No se vio nada. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos conozco para poder resolver estos dos ejercicios, estos dos problemas? Por un lado sé que el solvente es agua, entonces tengo el valor de la constante crioscópica para el agua, que es 1,86 grados centígrados dividido molaridad. Por otro lado, sé que la temperatura del agua pura, normal, a una atmósfera, es 0 grados centígrados. O sea que de esta expresión voy a poder calcular la temperatura de fusión de mi solución si conozco la constante crioscópica, la molaridad, y la temperatura de fusión del solvente puro. Y el valor de I lo voy a calcular de acuerdo a la naturaleza de cada una de las soluciones con las que estamos trabajando. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso A, donde la sal que tengo es sulfato de litio. Esto es una sal. Como es una sal, ¿sí?, voy a poder decir que es un electrolito fuerte. Eso quiere decir que se va a disociar completamente en los iones que lo forman cuando forma una solución acuosa, y esos iones van a ser litio más sulfato. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo ver es que cada vez que pongo un mol de sulfato de litio en agua, voy a obtener 2 moles de litio más y un mol de sulfato. O sea que la cantidad de partículas que se van a generar en esa solución, que vienen dadas por el número nu, va a ser igual a 3. ¿Sí? En esta solución me dicen también la molaridad. Me dice que esta solución es 0,2 molar. Entonces voy a poder calcular la temperatura de fusión de la solución. ¿Cómo? Fíjense que sería la temperatura de fusión del solvente puro menos I por Kc por M, ¿sí? Y entonces tengo que ver cuánto vale el valor de I. I va a ser igual, cambio las tapas, a 1 menos, y como la sal es un electrolito fuerte y está completamente disociado, eso quiere decir que el valor de alfa va a ser igual a 1. Entonces, para calcular el valor de I, va a ser 1 menos 1 más 1 por 3. Y eso va a ser igual a 3. Por lo tanto, voy a poder calcular el valor como 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión para el solvente puro, menos 3 por 1,86 grados centígrados sobre molal por el valor de la molaridad, que es 0,2 mol. Cuando hacen esa cuenta, llegan a que la temperatura de fusión de esa solución es igual a, que lo busque acá, menos 1,116 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar la expresión que corresponda a la propiedad coligativa que estoy trabajando. Tengo que agregar el factor I de Van 't Hoff. Para calcular el factor I de Van 't Hoff voy a tener en cuenta tanto el grado de disociación como la cantidad de partículas que se generan cuando esa sustancia se disocia. Entonces voy a escribir qué le pasa, voy a tratar de identificar si esa solución, si esa sustancia, si ese soluto es un electrolito débil o un electrolito fuerte. Los hidróxidos y las sales van a ser todos electrolitos fuertes. Los ácidos pueden ser electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Si son electrolitos débiles, lo que va a aparecer en el enunciado es alguna referencia al grado de disociación alfa, ¿sí? Y si no les dicen ninguno de esos valores, por ejemplo, si les hablan de una solución de urea, la urea es una sustancia que no es no electrolito y por lo tanto no se va a disociar en solución acuosa. Una vez que tengo el valor de I,
puedo usar la expresión de la propiedad coligativa para calcular el dato que necesito. Vamos a revisar ahora la segunda parte, la parte B de este problema, porque yo también ya me la olvidé. Fíjense que en la parte A tenía sulfato de litio 0,2 molar, entonces ya hice esa parte del cálculo. En la parte B tengo ácido acético, ¿sí? Esta es una forma bastante frecuente de simbolizar o de describir el ácido acético, pero no es la fórmula que corresponde, no es correcta, pero sí es muy frecuente en el laboratorio, casi siempre usamos esta nomenclatura, y me hablan de un grado de disociación de 4,1%, y me dicen que la concentración es 0,2 molar. Entonces, vamos a ver sobre lo que estamos trabajando acá. Vamos a tener la temperatura de fusión, el valor de I, constante crioscópica, y el valor que corresponde a la fusión del solvente puro son los mismos, y lo que va a cambiar es todo a partir de acá, porque lo que voy a tener es un ácido débil que se va a disociar solamente en parte. Vamos a ver qué valores nos corresponden a cada cosa. Ahí, y vamos a ver ahí cómo. Entonces, voy a escribir el ácido acético con esta nomenclatura y voy a marcar que cuando se disocia el ácido acético me da un protón y un acetato que lo voy a usar escrito de esta manera, ¿sí? Ahora, esto me está diciendo que es un ácido débil. Un ácido débil quiere decir que es un electrolito débil. Y me está dando un valor de alfa, que me dice 4,1%, pero ese sería el grado de disociación porcentual. Cuando yo necesito trabajarlo en esta ecuación, lo voy a dividir por 100 y voy a tomar un valor de alfa de 0,041, ¿sí? La concentración va a ser 0,1 molar. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que una parte del ácido acético se disocia para dar protones y acetato, que es el anión, pero una parte queda como tal, o sea que la cantidad de partículas que va a haber en solución van a ser la suma de lo que no se disocia más la suma de los protones más la suma de los acetatos. Entonces, el valor de nu, que es la cantidad de partículas que se genera cuando hay disociación, va a ser igual a 2, ¿sí? Porque cada vez que se disocia un ácido acético, obtengo un protón y un acetato, y esos son dos partículas. Ahora, el valor de alfa, ya lo escribí acá, es 0,041. Y entonces con eso tengo que calcular el parámetro I. ¿Cómo voy a hacer? Voy a decir que es igual a 1 menos alfa 0,041, ¿sí? Más 0,041 por 2. ¿Sí? Estoy siguiendo esta misma ecuación acá. Una vez que tengo el valor de I, que les voy a decir cuánto me dio a mí, me dio I 1,041 y la concentración es 0,1 molar, voy a poder calcular la temperatura de fusión de esa solución como la temperatura de fusión del solvente puro, que es 0 grados centígrados, por I menos I menos I por la constante crioscópica por la molaridad, y entonces esta es la cuenta que tengo que hacer, que va a ser 0 grados centígrados menos 1,041, que es el valor de I, que calculé con esta expresión, ¿sí? Ahí va. Por 1,86 grados por molaridad, que es la constante crioscópica, por la concentración molar, que es 0,1. Cuando hago esa cuenta, obtengo un valor, para el caso del ácido acético en esta concentración, de menos 0,194 grados centígrados. Y de esa manera termino de contestar el ejercicio. Puede ocurrir que en lugar de trabajar con o pedirles la temperatura de fusión, puedan pedirle otras de las propiedades coligativas, pero en todos los casos el procedimiento es similar.
se agrega el factor I en la expresión y ese factor I de Van 't Hoff se calcula sabiendo si se disocia o no y en qué medida, en qué grado de disociación, cuál es el grado de disociación de la sustancia, del soluto con el que estoy trabajando, y sabiendo el nu, que es la cantidad de partículas que se obtienen cuando ese soluto se disuelve en solución. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Como siempre, siempre digo lo mismo, consulten por los foros, consúltenles a sus docentes, no se queden con dudas y nos vemos en el próximo video.